Ahí hay una máxima que me viene de mi época de ejecutiva, pero que es la accesibilidad. Tú siempre tienes que ser accesible a tus compañeros y tienes que priorizar a tus compañeros antes que a ti mismo. Primero el cliente, después el proyecto y después tú. Yo creo que si curras, antepones al de al lado, trabajas bien con tu gente, con tu equipo y entiendes la dinámica del mercado en el que estás metido, tienes buenos componentes y buenos ingredientes. Si piensas que todo te va a venir dado por tu cara bonita, va muy mal. Cada 100 proyectos que nosotros recibimos, es que a lo mejor liderado por mujeres hay 2. Cuando empecé a hablar de cuotas, yo me sentía como un poco ofendida. Tontería. Pues ahora pienso todo lo contrario. Si no hubieran existido las cuotas, no estaríamos el número de mujeres que estamos en los consejos. Yo creo que los líderes hoy en día tienen que ser menos técnicos y van a ser más humanos, 100%. Estoy en el momento de más éxito de mi vida porque me he quitado el peso del éxito. Hola Karina, ¿Qué ¿qué tal? tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos al FAS. Muy bien, con muchísimas ganas de este episodio. ¿Tú? Yo también. Sí. Muchísimas gracias por invitarme, de verdad que es un honor Justo, poder estar con Nos vosotras. ponemos el cinturón y arrancamos. ¿Sí te Genial. parece? Karina Spilka, para quien no la conozca, es una mujer que ha estado en las mesas donde se deciden cosas grandes. Fue CEO de ING Direct, ha sido consejera de Grifols y Abanca y ahora es consejera de Meliá. Y también ahora lidera K-Found, uno de los fondos que más apuestan por startups que están cambiando la forma en la que vivimos y trabajamos. Pero lo interesante de Karina no es solo su currículum, que impone, sino lo que ha aprendido por el camino sobre el éxito, la competitividad, las oportunidades. Estés en el punto en el que estés en tu carrera y en tu trayectoria, estoy segura de que este episodio nos va a traer grandes aprendizajes, Karina. Y hemos preparado antes de empezar y para que todos los que te vayan a escuchar puedan conocerte un poquito mejor, hemos preparado una serie de dilemas, ¿vale? ¿Cómo funciona? Yo te voy a lanzar estos dilemas y tú rápido lo primero que se te venga a la cabeza. Uy, qué difícil, ¿eh? Bueno, gracias por la invitación, por la presentación tan cariñosa y de verdad que es un orgullo para mí, que soy gran bebedora de kombucha. Estupendo. Pues venga, vamos con los dilemas. ¿Vacaciones largas o escapadas? Vacaciones largas en mi happy place, 3 semanas. ¿Cuál es tu happy place? Galicia. Pues buen place. ¿Convertirte en marca personal o separar lo profesional de lo personal? Cada vez más el anonimato es el mayor lujo del ser humano. ¿Seguir tus valores éticos o maximizar beneficios? No. La ética, los valores, los principios, no te puedes salir de ahí, te pierdes. ¿Subir en la jerarquía o reinventarte profesionalmente? Reinventarte siempre y reinventarte a todas las edades. ¿Decisiones meditadas o intuición? Medito bastante, pero al final siempre es el sensing, lo que siento. Y en total la intuición al final. ¿Verdad? Esto es algo que a mí me ha dicho la experiencia. Yo soy datos, los datos siempre en la mesa, siempre para tomar la decisión, pero la intuición cada vez me ha dicho además la experiencia que cuando no le he hecho caso, me he equivocado siempre. Es la última intuición sobre los datos. Mira, buena manera de ponerlo, me gusta. Súper, pues ya creo que te conocemos un poco mejor, Karina. ¿Te parece? Vamos a empezar porque tengo un montón de preguntas que te tengo preparadas. Muchas veces hablamos del dinero como si fuera algo sucio, como si fuera algo aburrido, pero sin embargo, tú y personas como tú, ¿no? Os dedicáis a moverlo para crear cosas. Y para los que están escuchando y no saben qué es eso del Venture Capital, ¿qué es y qué hace un fondo como el vuestro y qué hace en particular K-Found? Bueno, déjame que recupere una cosa que has dicho que me ha gustado muchísimo, ¿no? Que al final uno parece que tiene mala fama el dinero y que si hablas de dinero o trabajas con dinero estás haciendo una cosa mal, ¿no? Y quiero aquí lanzar también, echar una lanza por el sector bancario, donde he trabajado tantos años, que juega un papel súper relevante en la generación de economía y en permitir que la gente haga las cosas habituales, ¿no? Que te compres tu casa, que abras tu negocio, que te vayas de viaje y que pagues, ¿no? Y bueno, me apetecía empezar por ahí porque al final pues he trabajado muchos años en banca y creo que es a lo que se dedican. Y nosotros nos dedicamos a lo mismo pero de otra manera. Nosotros pedimos dinero a inversores, que son personas que confían en el equipo de gestores que vamos a cuidar su dinero al máximo. ¿Y qué hacemos con ese dinero? Pues con ese dinero buscamos los mejores proyectos de creación de nuevas empresas, las famosas startups. En nuestro caso siempre lo hacemos alrededor de la tecnología es el eje conductor, y buscamos equipos
que tengan propuestas de desarrollo de negocios nuevos utilizando la tecnología para ayudarles en ese primer momento, ¿no? Para invertir en las etapas iniciales, cuando están arrancando el negocio, cuando todavía van con un prototipo, van mostrando un pequeño producto, pero que no ha conseguido todavía meterse en el mercado en general, ¿no? Y les damos dinero a cambio de un trocito de su empresa, un porcentaje del equity en esa empresa. ¿Y cuál es nuestra apuesta y cuál es nuestra labor? Pues nosotros creemos que es gente que va a ser capaz de hacer esa empresa grande. Y para eso nosotros también intentamos, en la medida de lo posible, ayudarles a hacer su empresa grande. No porque les digamos lo que tienen que hacer, porque aquí los verdaderos protagonistas sois los emprendedores, sois los que estáis al mando de cada una de las empresas. Pero sí intentar ayudarles pues con conexiones comerciales, ayudarles a abrir puertas o ayudarles a captar talento o ayudarles a conseguir más dinero según la empresa se va haciendo grande y necesita más financiación. Y va a llegar un día en el que confiamos que esa empresa se va a hacer una empresa muy grande y vamos a poder vender la participación que tenemos a un precio mucho mayor del precio al que invertimos al principio, y ese dinero es el dinero que se devuelve con rentabilidad a los inversores que nos han ayudado a hacer todo esto posible. ¿Y dirías, tienes bien seleccionados o bien claros en tu cabeza, Karina, cuáles son los atributos o qué cosas son las que te hacen confiar o tener como esa intuición en un tipo de proyecto, o es quizá un tipo de emprendedor, o se tiene que dar la clave, el equilibrio de los dos? Tiene que tener, realmente, mira, tiene que ser algo que la gente necesite. Cuando digo gente, digo empresas, ¿no? Tiene que tener un producto que realmente vaya a transformar, vaya a cambiar la manera de hacer las cosas. Y tiene que tener la capacidad, el equipo emprendedor, de hacer dos cosas en paralelo que no son nada fáciles, que es, una, construir ese producto y hacer que ese producto sea querido en el mercado, pero si eso te va saliendo bien, en paralelo tú tienes que construir empresa. Y eso, pues al final, tú bien lo sabes, no es tan fácil. Lo que tiene que tener para mí el emprendedor es verdadera obsesión por su proyecto y por entender lo que él quiere cambiar, por entender el mercado en el que trabaja y qué cosas quiere cambiar. Y eso al final solo lo consigues si tú entiendes muy bien a tu cliente y si entiendes muy bien las dinámicas del mercado. Cuando un emprendedor tiene eso y luego tiene otra cosa que es muy importante, que es capacidad de conocerse a sí mismo y de recibir y escuchar feedback, es decir, tiene ese self-awareness, ¿no? Eso es una combinación muy ganadora. Si te falla alguna de las dos, ya se desinfla el suflé. Karina, me voy a meter en camisa de 11 varas, creo, pero teniéndote enfrente y dada tu trayectoria y dónde estás ahora, te tengo que preguntar por qué seguimos seleccionando a tan pocas emprendedoras, por qué hay tan pocos proyectos liderados por mujeres. ¿Crees que existe un sesgo? ¿Por qué crees que estamos donde estamos? Fíjate, yo creo que pasan dos cosas. La primera es que hay menos mujeres que lanzan empresas. Entonces, de cada 100 proyectos que nosotros recibimos, es que a lo mejor liderado por mujeres hay 2, hay 3. Y yo creo que esto tiene su origen en que al final, en nuestro caso, nuestras empresas son empresas de corte muy tecnológico, pero muchas veces es el friki, el tío que está obsesionado y que es muy controlador de la tecnología, que sabe muchísimo, que se procura estar siempre a la última en tecnología y en muchas ocasiones viene de trabajar en empresas tecnológicas, viene de trabajar en startups. Hasta ahora ha habido menos mujeres trabajando en ese mundo y por lo tanto ese second third time entrepreneur que tiene un origen en las startups todavía no ha llegado tanto a las mujeres y eso llegará, lo cual yo ahí soy optimista porque creo que va a llegar. Luego la otra cosa que nos pasa es que nosotras somos mucho más prudentes en general en la aproximación en la vida y entonces cuando presentamos una propuesta de negocio la presentamos como estamos convencidas de que vamos a poder alcanzarla y de hecho generalmente no la alcanzamos, la superamos, pero a priori la proyectamos como algo mucho más conservador de lo que lo podría proyectar pues un emprendedor. Y claro, si comparamos los dos planes de negocio, ¿no? Pues uno diría, oye, esto va a ser un tiro, vamos a por ello. Y el de la mujer, pues a lo mejor parece algo menos ambicioso, menos, wow, no como que te desinteresa un poco.
Y luego el tercer factor para mí es que muchas veces nosotras somos más conscientes de los líos en los que nos metemos cuando emprendemos. Los señores, bueno, pues oye, vamos a por ello, tengamos que hacer lo que tengamos que hacer. Y yo creo que nosotras somos capaces más de articular y de pensar y de tener un pensamiento más sistémico de lo que implica. Y a veces somos nosotras mismas las que decimos, ni loca me meto en esto. Pero ahora, en el mundo actual y en tu mundo de Venture Capital, ¿crees que hay sesgo en las mesas ya? Hay pocas, yo diría a nivel de socio, pero cada vez más a nivel de inversión. Y yo creo que estamos de alguna manera siendo capaces de meter ese ángulo de esa visión de las mujeres inversoras. Hoy, de verdad que yo creo que el sesgo no es tanto en si es una mujer o no. Yo creo que el sesgo puede venir por si es un plan de negocio ambicioso o no. Y te escucho y me encanta, ¿no? Pero parece que todavía a lo mejor hay alguien que te esté escuchando y dice, ambición, especulación. ¿Crees que se puede invertir con conciencia y que se debería invertir con conciencia? Se invierte con conciencia, siempre, siempre. Pero más allá de que tengamos todos los atributos ESG que hay que mirar de las empresas, no. Yo creo que el emprendedor, mira, nosotros, nuestro lema, que además me hizo mucha gracia verlo después en Endeavor, pero nosotros decimos desde hace muchos años que apoyamos a los crazy, contrarians y outliers, ¿no? Que son aquellos que quieren ver el mundo de una manera diferente. Y generalmente el emprendedor, por definición, es el transformador que quiere mejorar las cosas. Entonces, a mí por eso me apasiona lo que hago y me apasiona mi trabajo, porque me enfrento a gente que quiere hacer el mundo mejor cada día. Y sí, y no es un mundo mejor porque sí, quieren ganar dinero, quieren tener impacto, quieren tener relevancia, pero quieren hacer las cosas mejor. Bueno, estamos en un momento en el que se habla mucho de la inteligencia artificial, del blockchain, del euro digital. ¿Qué es lo que te genera a ti más curiosidad o qué crees que es lo que realmente va a cambiar la economía, tú teniendo la visión que tienes tanto de tu trayectoria como del momento en el que estás? Yo creo que la inteligencia artificial. ¿Sí? Sí, en España ¿Tanto como que le están dando al euro digital? Sí, pero yo creo que va a cambiar la inteligencia. Te digo, yo soy una obsesionada de la productividad y creo que es nuestra economía. Afortunadamente lleva demostrando unos años que es una economía sólida, solvente, creciendo, pero tenemos un talón de Aquiles que es la productividad. Y yo creo que la inteligencia artificial nos tiene que ayudar necesariamente a mejorar eso. Pero fíjate que una de las cosas que a mí más me está resonando ahora es que cuando vemos los proyectos nuevos de emprendedores, cambia la manera de hacer empresa. Y cuando antes te decía, no, mi talent roadmap es que voy a meter a 25 personas el primer año, ahora muchas veces te están diciendo, no, es que esto lo voy a hacer con 10 personas durante los próximos 4 años. Y bueno, y cambian las funciones, ¿no? Y estamos en esa época de transición. Entonces, yo creo que claramente va a cambiar. Luego, evidentemente, pues toda la parte tecnológica, la digitalización, que yo desde mis años en la digital he impulsado mucho la transformación digital de España. Ahora yo creo que eso ya no es necesario, ¿no? Porque la digitalización ya como que está en todas partes, pero creo que hay que hacerlo y creo que eso pues está llegando también a la parte más de la transaccionalidad del día a día, ¿no? Y el euro digital pues es un proyecto que está impulsado por el Banco Central Europeo, que lo harán con el apoyo de los bancos de cada uno de los países y donde pues nos va a tocar a todos empezar a experimentar, a tener dinero digital, que no sea dinero físico, que luego no nos costará tanto porque estamos todo el día usando las tarjetas de crédito o estamos usando Bizum sin parar, ¿no? Pero bueno, pues será una manera de tener un dinero que ya desde el punto de vista de cómo se produce y se fabrica ese billete, pues ese billete se va a producir de una manera digital y en el Banco Central Europeo. Imagina que te levantas mañana y tienes 50.000 euros en el banco con los que no contabas, ¿vale? ¿Qué harías tú con estos 50.000 euros? Mañana. Sí. Mañana. ¿Y tú no contabas con estos 50.000? Pues mira, no contaba, pues te digo lo que haría. He tenido como 2 etapas en mi carrera profesional, ¿no? Mi etapa ejecutiva en el sector bancario y luego mi segunda etapa donde he mezclado, porque es una mezcla muy curiosa y súper interesante, el mundo de las grandes empresas, de las grandes corporaciones en las que he tenido el privilegio de estar sentada en las mesas del Consejo de Administración, con las empresas más pequeñas, más de nueva creación y ser empresaria y emprendedora, ¿no?
Pero yo estoy pensando en cuál va a ser mi siguiente paso. Y yo tengo una parte que creo que tenemos que hacer, que es ayudar a los jóvenes a incorporarse al mundo del trabajo, sobre todo con este cambio de la inteligencia artificial. Entonces tengo ganas de hacer algo que sea un programa que ayude a la gente que está terminando la carrera o empezando a incorporarse al mundo del trabajo y darles las herramientas que necesitan para ser más felices en esa transición. Que es muy compleja, más en el mundo de ahora. Más en el mundo de ahora. Entonces, eso lo usaría de capital semilla para montar este proyecto, que será lo que haga más emprendimiento adelante. 100%. 100%. Karina, quiero que abordemos ahora un poco esto, tu trayectoria, el liderazgo que has ejercido a lo largo de estos años y el éxito que has obtenido. Tú has tocado la cima en el mundo empresarial, fuiste CEO de un gran banco y además con grandes éxitos a tus espaldas. ¿Tú siempre tuviste claro cuál era tu meta? ¿O has ido modulando por el camino, cambiando? ¿Cómo fue en tu caso? Mira, el año pasado tuve una suerte inmensa y es que mi segunda hija se graduó en ICADE, que es donde estudié yo, y me hicieron madrina de su promoción. Y entonces tuve la suerte y la oportunidad de dirigirme 15 minutos a todos los jóvenes que se graduaban ese día y contarles un poco cómo había sido. Yo primero iba a estudiar medicina. En el momento en el que iba a meter la solicitud dije no, porque no tengo tanta vocación de verdad. Y entonces terminé en ICADE. Pero yo cuando terminé ICADE quería trabajar en gran consumo y empecé a trabajar en banca. Es decir, nada salió como yo había previsto. Y en cambio he sido muy feliz profesionalmente porque al final, y es lo que les contaba, creo mucho en un concepto que escuché a Pedro Luis Uriarte, que es otro grande de la banca, que dice, si es que la vida sale a tu encuentro. Y la vida sale a tu encuentro. Y entonces tú lo que tienes que saber es encontrarte con ella y aprovechar esos momentos de la vida. Entonces yo nunca pensé trabajar en banca, jamás, y he amado lo que he hecho en banca, tanto en ING como en Abanca, ¿no? Que al final verlo desde dos ángulos, ¿no? Uno es el ángulo ejecutivo y otro es el ángulo en el que tú no pintas nada más que tienes que supervisar, acompañar y los dos son unos proyectos increíbles, ¿no? Entonces la vida sale a tu encuentro, no planifiques tanto. Total. Yo sí creo mucho en las oportunidades o cuando te vaya llegando, pero en esto supongo que también, o no, quizás no, ¿has dudado en tu camino? ¿Has tenido dudas? Sí. Claro, hay momentos en los que tienes miedo, pero ahí es donde volvemos al gut feeling, ¿no? Hay momentos, claro, yo cuando dejé ING, que me fui a explorar el mundo, ¿no? Y yo soy una persona bastante acelerada, bastante impaciente. Entonces, una amiga mía me dijo, tú vas de A a B y siempre vas así, como eligiendo el camino más corto, pero a veces se puede ir de A a B así, haciendo una U. Y yo, es verdad que interesante, nunca lo había pensado. Y entonces me di como unos meses para explorarme a mí. Pero claro, te da un vértigo cuando tú tienes una agenda en la que no tienes un hueco y de repente un lunes te levantas y no tienes nada. Da miedo, claro. Da miedo. A alguien que te está escuchando, ¿no? Y que está creciendo en su carrera o que sí tiene claro, oye, yo pues miro a Karina, me encantaría ser CEO de un banco o CEO de cualquier empresa o llegar a la cima. ¿Qué consejos le darías? ¿Qué crees que tiene que tener un perfil para crecer en una corporación o en un proyecto y tocar la cima? Pues mira, yo creo que tienes que currar, hay que currar. Digámoslo así. O sea, no se llega sin currar. No, pero es que yo creo que esto ya, lo primero no se dice y lo segundo también la gente piensa que se llega a donde tú has llegado, no sé, por cara bonita o no, hay que trabajar y hay que trabajar mucho, hay que renunciar a muchas cosas. Hay que trabajar, tú bien lo sabes, hay que trabajar mucho, hay que renunciar a muchas cosas. Tienes que ser capaz de establecer buenas relaciones con la gente, ¿no? Yo creo que, mira, ahí hay una máxima que a mí me viene de mi época de ejecutiva, pero que es la accesibilidad. Tú siempre tienes que ser accesible a tus compañeros y tienes que priorizar a tus compañeros antes que a ti mismo. O sea, para mí la prelación, y lo aplico también en Cafán, es primero el cliente, después el proyecto y después tú. ¿Vale? Y eso es súper importante y no todo el mundo lo hace. Y yo creo que si curras, antepones al de al lado, trabajas bien con tu gente, con tu equipo y entiendes la dinámica del mercado en el que estás metido,
tienes buenos componentes y buenos ingredientes. Si piensas que todo te va a venir dado por tu cara bonita, va muy mal. Háblame ahora de tu etapa de consejera, que también me interesa muchísimo, Karina, porque creo que, no sé, yo todavía no soy consejera, yo todavía estoy en el fango. Estás en la mina. ¿Cómo es? ¿Cómo se toman decisiones? ¿Cuál es el rol de un consejero? ¿Cómo es tu labor asesorando? ¿Cómo además tienes que estar al día, imagino, para poder Muchísimo. aportar valor? ¿Cómo se aporta valor siendo consejero? Claro, yo creo que cambia bastante si es una empresa cotizada o no es una empresa cotizada, ¿no? En el caso de las empresas cotizadas, pues evidentemente tienes una primera gran labor de supervisión y de representación de los accionistas minoritarios por los que tú tienes que velar. Y luego todo eso acompañado de que esa empresa sea una empresa sostenible. Cuando digo sostenible no hablo de la sostenibilidad, sino que perdure. O de la de pagar las nóminas. Eso es, que perdure a lo largo del tiempo y que cree valor. La función principal del consejo es crear valor dentro de las empresas, ¿no? Entonces, que esa creación de valor para el accionista pues se produzca. ¿Y cómo se crea valor? Bueno, pues ahí ya es donde tienes que entrar más al detalle de pues toda la parte estratégica, de toda la parte del talento, qué personas son las que están creando ese valor, de cómo están las dinámicas de mercado, qué es lo que está pasando. Y entonces empiezas y son muchas cosas de las que tienes que estar pendiente. Pero eso es lo bonito de ser consejera, que tienes que estar al día de todo. Imagino que también en esas mesas sigue siendo minoría, ¿no? Por ser mujer. Cuando empecé a hablar de cuotas, se empezaba a hablar de cuotas, yo me sentía como un poco ofendida. Tontería. Pues ahora pienso todo lo contrario. Si no hubieran existido las cuotas, no estaríamos el número de mujeres que estamos en los consejos. Y te digo que las compañeras que tengo en los consejos son brillantes. Para mí es una bendición haber conocido a todas estas mujeres con las que compartimos muy buena dinámica de trabajo, trabajamos bien con todos trabajamos juntos. ¿Crees tú que existe algo como el liderazgo femenino? Sabes que ahora se habla de incluso no que tenga que ser ejercido por mujeres, sino liderazgo más masculino, con unos atributos, liderazgo femenino. ¿Cuál es tu opinión en esto, Karina? Mira, yo no creo en el liderazgo masculino y femenino, no, pero fui un poco retadora del título de este podcast, porque cuando vi Mujeres Alfa, ¿qué me vino a la cabeza? Pues a mí me vino a la cabeza una época en la que las mujeres, y te hablo hace muchos años, pero las mujeres para sentirse cómodas en los entornos laborales tenían que tener comportamientos más habituales a los de sus compañeros, ¿no? Venga, vamos, ser más duras o el ser más demostrar que no eran mujeres sensibles, blanditas, sino que yo estoy empáticas. Aquí, claro, yo estoy aquí y yo soy como vosotros y valgo igual. Y eso, de alguna manera, artificialmente provocaba unos comportamientos que muchas veces estoy segura que ni siquiera eran innatos en ellas, ¿no? Pero era la única manera de demostrar que podías pertenecer. Ahora, afortunadamente, eso ya no es necesario. Y la empatía la tenemos por todas partes. Yo he tenido jefes hiperempáticos, he tenido otros que no, y conozco hombres que de verdad son maravillosos líderes y extraordinarios que cuidan de la gente y cuidan de las personas, y otros que no, pero también conozco chicas que no. Entonces ya no creo en eso. Pero sí crees que estamos yendo hacia un tipo de liderazgo diferente, ¿no? Que cuando tú empezaste tu carrera. Sin duda, y cada vez más, y vuelvo a la inteligencia artificial. Fíjate, la tecnología se está comoditizando. Ahora la clave para mí en las empresas es cómo llegan al cliente. Y eso es, al final, aspectos humanos. Y es aspectos de relación, y es aspectos... Entonces, yo creo que los líderes hoy en día tienen que ser menos técnicos y van a ser más humanos 100%. Estamos hablando de un montón de cosas que tienen muchísimo valor y creo que además se pueden aplicar a nuestra vida, pero quiero enseñarte un vídeo que es trend en redes sociales y de lo que ahora además mucha gente joven está siguiendo y está practicando. Algo del manifesting, no sé si te suena, vamos a ver el vídeo y comentamos. Venga, genial. Razones por las que no se te cumple tu vision board. Lo vamos a trabajar a través de la visualización. ¿Y eso qué es? La base de la visualización es que tu cerebro no se entera cuando tú estás viviendo una experiencia en la vida real o cuando esa experiencia te la estás imaginando. ¿Y por qué es maravilloso esto? Pues básicamente porque estás entrenando tu mente a creer que esa meta ya la has cumplido. Y tu mente está entrenando a tu cuerpo de que eso sea algo normal. Tú, el despertarte todos los días en ese Maserati que tienes puesto en tu vision board es algo normal y estás acostumbrado
enfadada, porque lo has vivido todos los días. Mira, me han venido varias cosas a la cabeza. La primera cosa que me ha venido es, por favor, humanidad, desarrollemos más pensamiento crítico. O sea, seamos capaces de no creernos y de no intentar... Ojo, que a mí me pasa, que yo voy a Instagram y veo la crema que te quita las arrugas y me veo a mí misma pinchando y luego me veo a mí misma diciendo, ojo, no, es que estoy picando en el mundo del marketing y dando, vale, pero hay tanta información, desarrollemos pensamiento crítico. 2, todas estas recetas mágicas que nos intentan dar no sirven porque lo único que pueden hacer es crearte una frustración, a que tú estés todo el día viendo el Maserati y te des cuenta de que... Desde el sofá, sin hacer nada. Exacto, de que si quieres tener el Maserati, más vale que te dediques a hacer otras cosas que a pensar en el Maserati, porque es que si no, no lo vas a tener, ¿no? Y yo creo que la tercera cosa que me ha venido a la cabeza es la cantidad de gente frustrada que puede tener, y que yo creo que eso es un problema de lo que está pasando y de tanta información en redes sociales, que al final nos frustramos de ver esas vidas, de ver esos coches, esas metas gloriosas que uno se quiere plantear, que no es vida real, es que no es vida real. Entonces, vivid vuestra vida, tened objetivos, claro que hay que tener objetivos, claro que hay que tener metas, pero que sean metas de desarrollo de cada una de las personas. Bueno, Karina, estamos entrando ya en el último bloque porque vamos a llegar pronto a tu destino. Sí me gustaría que nos contaras cómo fue el cambio y qué te empujó a dar ese paso de dirigir un banco a involucrarte con startups y con empresas que prácticamente están empezando de cero. Pues yo creo que fue la combinación de dos cosas. Por un lado, todo lo que yo he tenido la suerte de aprender, porque de verdad que el proyecto en el que he estado más tiempo de mi vida profesional, que fue ING, es un banco absolutamente que piensa y tiene al cliente en el centro de todas sus decisiones, y que es una empresa muy plana, o era en su momento, ¿no? Ahora ha pasado ya muchos años, pero una empresa muy plana y muy de trabajar en colaboración. Y pensé, es que esto deberían ser todas las empresas, es que todas las empresas deberían ser así. Y tenía ganas de hacerlo, pero no me veía consultora, no me veía tampoco pues trabajando así como más freelance y tal. Y bueno, y apareció mi co-founder en ese momento, Iñaki, que venga, hay que hacer un venture, hay que hacer un venture, hay que hacer un venture, y yo que yo no pinto nada. Pero llegó un momento en el que dije, oye, pues es que a lo mejor es la manera de verdad que tengo de compartir con mucha gente todo lo que he tenido la suerte de aprender. Y eso me hizo ahí como un clic, y eso fue uno de los motivos. Y luego el otro motivo también, es verdad que llegó una etapa de mi vida, yo bueno, en ese momento era mucho más joven que ahora, pero tenía 45 años, era jovencísima y podía hacer muchas más cosas en adelante. Pero es verdad que el tener un grado más de autonomía y de libertad en poder ser yo y no representar necesariamente una marca, sino representar lo que yo creía y hacerlo de la manera en la que lo hacemos en Cafán, me atrajo mucho también. O sea, yo te vi y digo, yo quiero llegar a tu edad con este brillo en los ojos, porque yo te hablo contigo y te brillan los ojos. ¿Qué te motiva? Mira, pues a mí hoy, bueno, a nivel personal muchas cosas, pero me voy a centrar en la parte profesional. A mí ahora, de verdad, lo que tengo muchas ganas de que pase en este país es que tantas y buenas empresas que tenemos consigan escalar, consigan hacerse grandes, consigan hacerse referentes. Y estamos trabajando mucho, y mira, desde Endeavor, desde STEC, con los que tengo la suerte de colaborar, desde Cafán, haciendo las empresas más grandes. Creo que España se merece que toda la gente que estamos trabajando tanto, que todos los emprendedores que dedicáis tantas horas, tengamos ya el impacto necesario en general en la sociedad, ¿no? Y que se empiece, bueno, pues a ver los frutos de este tipo de empresas nuevas. Eso me motiva muchísimo. Veo con muchísimas ganas mi tercera etapa profesional, que te decía antes, en la que quiero trabajar con los jóvenes, quiero de verdad ayudarles, porque veo, y lo hablo a veces con mis hijas, ¿no? Cuando tú estás en el colegio te pasa lo siguiente: tienes feedback permanente, porque son tus notas, tú eliges a tus compañeros, que son tus amigos, y tú además dependes solo de ti mismo. Llegas al mundo del trabajo, nadie te da feedback, trabajas con gente que no conoces de nada y que a lo mejor te cae fatal, y además lo que tú haces o lo que ellos hacen
impacta muchísimo en tu trabajo y no sabes. Entonces los veo, bueno, eso es una cosa. Y luego el tema de las scale-ups, de verdad. Scale-ups, yo creo que es el momento de demostrar. Hay un dato demoledor, 7% de las startups europeas se hacen en España, solo el 3% de las scale-ups europeas son españolas. Pues yo quiero que ese 3 se convierta en un 7 y en un 10. Y necesitamos hacerlo juntos. Tenemos potencial para eso. Hombre, que tenemos muchísimo. Karina, cada generación, y lo estamos viendo, ¿no? Los jóvenes, y más en el momento en el que estamos, traen cosas que la generación previa no tenían. ¿Qué crees que están trayendo los jóvenes de hoy en día nuevo y qué atributos, elementos importantes crees que se están perdiendo? Mira, yo creo que tenemos unos jóvenes muy bien preparados. Saben muchísimo, tienen una capacidad de investigar, de encontrar soluciones buenísima, un inglés perfecto, por supuesto, ¿no? O sea, eso yo lo veo con respecto a generaciones anteriores y alucinas. Dices, jo, qué bien preparados están. Por contra, les veo como un poco más perdidos en cómo deben comportarse en las reuniones, ¿sabes?, con los compañeros de trabajo y con una obsesión por el tiempo libre. De verdad, el tiempo libre, pero ¿hasta qué hora voy a tener que trabajar? Pero, o sea, le falta el sacrificio que yo creo que, bueno, es que yo antes es que ni se me ocurría preguntar a qué hora voy a salir. Yo iba a trabajar y yo, vamos, gracias, jefe, lo que usted me diga. Y ahora es como, ¿pero a qué hora se sale aquí? ¿Pero cuántas vacaciones tiene? Pero que está bien, o sea, a mí me parece muy bien que la gente quiera vivir, pero nos lo tenemos que hacer mirar eso, porque hay que currar. Y si no, no aprendes. Supongo que en estos años, Karina, ¿tu idea del éxito ha cambiado? ¿Sigue siendo la misma? Sí, cuéntame cómo era y cómo ves. Radicalmente. Fíjate que yo siempre es como que el éxito es una cosa muy personal y yo durante muchos años pensé que el éxito estaba asociado a lo que yo conseguía profesionalmente y es, oye, pues he conseguido llegar a ser consejera delegada, he conseguido llegar a los consejos, he conseguido llegar y eso era como wow. Hasta que un día me di cuenta de que eso no es el éxito, de que eso es, bueno, o eso era el éxito para mí. Pero para mí ahora el éxito está muchísimo más asociado a decir, oye, tengo la paz interior suficiente para ya no necesitar más. No tengo nada más que demostrarme y no sabes la paz que te da eso. Y entonces creo que estoy en el momento de más éxito de mi vida porque me he quitado el peso del éxito. Pero me encanta también como sabiduría de, oye, yo ya sabes lo que es importante y esto es lo que para mí de verdad importa y lo que me hace irme a dormir tranquila y levantarme con ilusión. Sí, y de verdad te liberas. Es liberador. Pues mira, justo estamos llegando a tu destino, Karina. Ha sido increíble charlar contigo, me encanta, creo que hemos aprendido un montón de cosas. Te agradezco un montón que te hayas abierto y que hayas compartido con nosotros. Y muchísimas gracias por tu paso por Alphas, ha sido un auténtico honor. A vosotros, de verdad me lo he pasado genial, solo me ha faltado una kombucha. Nos ha faltado la kombucha. La próxima con kombucha, pero bueno, un placer y nada, pues aquí estoy siempre que necesitéis charlar conmigo, que me encanta. Gracias. A vosotras. Nos vemos pronto. Eso espero, ¿eh? Sí. Gracias. Chao, Karina. Hasta luego. Y a todas las que habéis llegado hasta aquí, muchas gracias por estar hasta el final y espero que hayáis aprendido tanto como lo hemos hecho nosotros. Nos vemos la próxima semana con otra invitada. Gracias.